Bueno, hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por la invitación, Denise, a esta sesión, em, entiendo que es el curso Culturas y Memorias Afroamericanas y lo que me pediste que presentara hoy día tenía que ver con los afrodescendientes, ¿no? Las personas de origen africano en Chile, y yo investigo sobre Chile colonial, entonces me voy a referir a eso, ¿no? Y voy a hacer una presentación general también sobre mi recorrido en la investigación, y voy a enfocarme hacia el final de la presentación en la litigación de mujeres esclavizadas de origen africano, que es en lo que, lo que he investigado sistemáticamente en el último tiempo. Y como asumo que no tienen por qué conocer la historia de Chile, voy a hacer también un preámbulo muy breve sobre los estudios afrodescendientes en Chile, que me parece importante para situar el ámbito de estudio, el área de estudio. Luego, un breve contexto de investigación, que es el mío, el propio, sobre usos de la justicia, que fue como llegué a esta investigación más amplia. Y luego, a la investigación más amplia que me llevó a interesarme en la litigación de mujeres esclavizadas en particular, pero voy a pasar por una breve síntesis y en atención al tiempo, sobre Santiago, ¿no? Porque yo me enfoco en la ciudad de Santiago, y también sobre la población negra y mulata en el obispado de Santiago, que es algo más amplio, que nos da una aproximación desde una historia demográfica, que tiene problemas metodológicos también importantes, y luego para enfocarme en lo que me interesa, que es la litigación de mujeres esclavizadas, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante para empezar a conversar y atendiendo también a lo que creo que son los intereses y las preocupaciones de este curso en particular y del programa de posgrado en el que ustedes están. Me voy a poner acá la... empezar diciendo que en 2023, hace ya 2 años, en Chile se cumplieron los 200 años de la abolición de la esclavitud, ¿ya? Y eso implica varias cosas, ¿no? Chile fue uno de los primeros países de la región en haber tomado esta decisión en los inicios del periodo republicano, en un contexto también de cierre, entre comillas, de las guerras de independencia, un proceso de abolición que fue de abolición gradual, como en toda América Latina, y que también en realidad no terminó de cerrar nada en relación eh, a la esclavitud. Se terminó en términos legales, pero continuó de otra manera, ¿no? Un trabajo, las formas de trabajo altamente dependientes y un trabajo también racializado, ¿no? También el 2023 concluyó el primer decenio internacional para los afrodescendientes, ¿no? Proclamado por las Naciones Unidas en 2013, y ante esto también hay que hacer una evaluación respecto al reconocimiento, la justicia y el desarrollo para la población afrodescendiente, en este caso en Chile. Sabemos que hay un nuevo decenio y por otra parte la confluencia de estas dos, de estos procesos históricos y también coyunturas más actuales, ¿no? Eh, Invita a pensar en cuestiones de más larga duración, que es lo que me interesa a mí eh, compartir hoy, ¿no? Con ustedes. Eh, eso por una parte es lo inmediato y que tiene que ver también con uno de los textos que yo les mandé a modo de sugerencia, que tiene que ver con el campo de los estudios afrodescendientes en Chile, ¿no? Y también ahí hay dos cuestiones importantes que tienen que ver con la investigación histórica en particular, ¿no? Eh, y también con la formación y la organización más bien de colectivos, ¿no? Y organizaciones afrochilenas en Arica y el Valle de Azagpa hace más de 25 años, ¿no? Cuando se organizan, ¿no? Y hay un proceso de autorreconocimiento afrodescendiente en estas organizaciones. Y eso coincide también con un momento en los estudios afrodescendientes en Chile, en particular en la historia, en el ámbito de la historia como disciplina me refiero, que empezamos a reunirnos un conjunto de personas que estábamos investigando
¿no? La presencia afrodescendiente en el periodo colonial, ¿ya? Antes de eso hay, desde la primera mitad o hacia mediados del siglo XX, en la historia de Chile, la historiografía, ¿no? Eh, investigaciones relevantes preocupadas por la trata transatlántica y sus efectos en Chile en particular, el comercio local de la trata de esclavos y esclavas, pero que fueron investigaciones más bien aisladas y por lo tanto a partir de los 2000 en adelante, ¿no? También en los últimos 25 años en coincidencia con la organización y el autorreconocimiento afrodescendiente por parte de las organizaciones afrochilenas, ¿no? Particularmente en el norte del país, hay esta coincidencia y hay entonces un camino que es interesante porque tiene vínculos, comunicaciones, conflictos también, ¿no? Desde entonces entre el mundo académico, si ustedes quieren señalarlo de alguna manera, y activista, ¿no? En el año también 2018 se crea la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes, ¿no? Donde participamos una diversidad de investigadores, investigadoras, también organizaciones, activistas también que investigan, e investigadores también que participan en el activismo, ¿no? Y también, en particular, en el año 2019 se aprueba la ley 21.151 que logra el reconocimiento legal del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y eso es parte, digamos, de la lucha y de la organización de esas organizaciones en el norte de Chile, ¿no? Y es parte también de un vínculo más amplio con el movimiento afro-latinoamericano general, ¿no? Entonces, eso un poco para comentarles brevemente eh, cómo, cómo encontramos hoy, por una parte, estos hitos, digamos, histórico-políticos, ¿no? Para poder pensar hacia el pasado y también que se vincula con la construcción de un área de estudios, ¿no? Que de manera más sistemática se viene conformando en los últimos 25 años en Chile. Que por otra parte ha sido un país que ha reconocido muy tardíamente, ¿no? La presencia afrodescendiente en su historia, ¿no? Hasta hace poco, digamos, la persona afrodescendiente más conocida era José Romero, que es quien está en pantalla, ¿no? Que era alguien que participó en las luchas de independencia, ¿no? A inicios del siglo XIX, es un conocido como el mulato José Romero. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos bien. Por momentos es como que te alejas, no sé si te alejas y se Ajá, escucha más bajo, pero recién se escuchaba alto. ok. ¿Y ahí? Perfecto. Vale. Entonces, como decía, hasta hace muy poco, 25 años es, entre comillas, algo reciente, ¿no? En términos de una historiografía nacional que tiene una presencia en el a partir del siglo XIX, ¿no? Y que va a colaborar en la construcción de las narrativas nacionales, y este es un proceso que podemos identificar en todos los países latinoamericanos también, ¿no? Entonces, hasta hace poco, José Romero era como la persona afrodescendiente conocida, con nombre me refiero, ¿no? Y visibilizada porque tuvo una participación en las guerras de independencia, tuvo un reconocimiento también, hay un busto, ¿no? De él, que es esta imagen que está acá a la derecha, en el cementerio general, ¿no? Por otra parte, también aparece como un personaje histórico en novelas costumbristas, ¿no? Importantes de la literatura chilena, ¿no? Como es el caso de Martín Rivas, que es una novela de principios del siglo XX que narra, ¿no? Los procesos de independencia y la vida cotidiana, por decirlo así, en Chile, en el Chile colonial, pero también en la transición hacia el siglo XIX. Entonces, es un poco como un panorama general. Ahora, por otra parte, el contexto de investigación en el que yo me sitúo tiene que ver con un encuentro en el archivo con este tipo de documentación. Primero, una revisión, ¿no?
de los catálogos, donde empiezo a ver que hay litigación, hay quejas judiciales de personas que aparecen ya sea identificadas como esclavos o esclavas, ¿no? O también como negros o negras y mulatos o mulatas pidiendo por su libertad o una demanda por maltratos. Entonces eso a mí me llevó a pensar, me llevó a querer indagar más sobre esto con una pregunta de investigación que de algún modo es paralela a lo largo de estos años, que tiene que ver con, en el archivo estaba lleno de documentos y de información, cómo es posible que la historiografía chilena hasta hace muy poco, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, haya señalado que no habían personas afrodescendientes, ¿no? En Chile, o que había muy poca, y eso lo vinculaban necesariamente con la esclavitud, que la esclavitud era muy cara, o que por el clima frío de Chile eso hacía que no hubiese habido una presencia importante, que son básicamente justificaciones racistas, ¿no? Que lo que hicieron fue construir una narrativa nacional de lo comillas chileno como algo que era producto más bien de eh, la influencia de los colonizadores y los conquistadores españoles y de la población indígena, ¿no? Y esto también es una narrativa común en varios países de América Latina, ¿no? Donde la presencia afrodescendiente se invisibilizó totalmente con este tipo de excusas historiográficas, ¿no? Como eran muy caros, como si los precios también el precio de la esclavitud no fuera cambiando, y por otra parte la cuestión del clima, ¿no? Lo que es bastante insólito, considerando que cualquier persona que cruza la cordillera en invierno no va a poder resistir ese paso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, el por qué no vieron la evidencia, por decirlo de alguna manera, que era muy obvia en el archivo, que es muy obvia, es una pregunta también que me ha acompañado todos estos años, pero yo no he indagado especialmente en ella, porque es una pregunta sobre cómo se construyeron las narrativas de los siglos XIX y XX, ¿no? Y tengo colegas que han hecho ese trabajo muy bien, ¿no? Y que tiene que ver con proyectos de Estado-Nación, con cuestiones por cierto, con el racismo, ¿no? Con que se constituyen las naciones latinoamericanas, etcétera. Pero entonces yo me pregunté por otra cosa, me pregunté, bueno, hay un montón de documentos, ¿qué dicen esos documentos, no? Y lo que yo encontré fueron, por ejemplo, documentos judiciales. Entonces una primera fase de mi investigación tiene que ver con los usos sociales de la justicia por parte de personas esclavizadas en tribunales. Me ha interesado en particular la población esclavizada. También los límites entre esclavitud y libertad son muy ambiguos, por lo tanto hay la población libre o liberta, que es mucha, también es algo que hay que considerar pensando en las ambigüedades entre la esclavitud y la libertad, ¿ya? Porque tener una carta de libertad no significa ser efectivamente libre necesariamente, ¿ya? Entonces, teniendo al centro los registros judiciales de personas esclavizadas en tribunales, yo he ido teniendo diferentes recorridos, ¿no? En las investigaciones que he realizado en los últimos 20 años, ¿no? Primero, los usos sociales de la justicia. Me interesó saber por qué pedían, qué litigaban, por qué se quejaban las personas esclavizadas, hombres y mujeres ante la justicia. Y para ese análisis, que fue mi tesis doctoral, definí un periodo acotado que es 1770 hasta 1823, ¿no? Es decir, un periodo de reformas borbónicas, ¿no? O el esclavismo ilustrado, que le llaman también algunos autores, y hasta la abolición de la esclavitud en el 23, ¿no? Obviamente ese interés me hizo pensar en una historiografía mucho más amplia sobre la esclavitud de personas africanas y sus descendientes en las Américas. Luego tuve un proyecto después del doctorado donde hice una propuesta comparada sobre los tribunales en Santiago y Ciudad de México hacia la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, y también a propósito de aquello, se hizo evidente que las mujeres esclavizadas eran quienes acudían, ¿no? De manera cuantitativa, por un lado, más a los tribunales, pero también sus demandas eran distintas a las de los hombres esclavizados. Y a propósito de eso, también empecé en los últimos, yo creo que 7 años más o menos, trabajando con un enfoque crítico de género que se pregunta también por
y un enfoque feminista que se pregunta por la cuestión del vientre, ¿no? De la herencia, de la transmisión de la esclavitud por vía materna, ¿no? Y pensar también ahí la libertad y el proceso de abolición también de una manera más compleja. Eso entonces en términos más generales. Y lo que les voy a decir de entrada, digamos, que es como con lo que vengo trabajando hace un tiempo de manera más sistemática, que es que de esa comparación inicial que yo hice de cientos de causas judiciales elevadas por hombres y mujeres en condición de esclavitud a la justicia de Santiago, ¿no? A la Real Audiencia, ¿no? Pero también a otros tribunales menores, queda en evidencia que las mujeres esclavizadas registraron sus historias y sus demandas de una forma diferente y más profusa que los hombres, ¿no? Y también por otro lado, y eso es algo que sí vengo investigando en los últimos como 3 años más o menos, he ido también analizando lo que pasa en las notarías, en particular con las manumisiones, que son estas formas de otorgamiento formal y legal, legal de libertad, ¿no? Y la mayoría de las manumisiones también son por autocompra, ¿no? Y la mayoría, ya sea de las manumisiones en general o de las manumisiones por compra o autocompra en particular, las mujeres también destacan. Sin embargo, y eso es lo que voy a hablar al final de la presentación de hoy, cuando lo que vemos es que las mujeres van a la justicia muchas veces a quejarse de que esas compras de libertad no se han ejecutado efectivamente. Entonces también lo que nos muestra a veces el material en las notarías, los registros históricos de las notarías, cuando queremos analizar manumisiones, es también una documentación que hay que tener ojo ahí, porque lo que nos cuenta por otra parte la documentación judicial es que muchas veces esas manumisiones compradas, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un montón de preguntas, cómo se compra la libertad, etcétera, es también las cifras, digamos, tienen que ser vistas con distancia, ¿no? Entonces la pregunta de investigación de algún modo es por qué las mujeres esclavizadas registraron sus historias y sus demandas y manumisiones también de una manera más profusa y heterogénea en sus narrativas y argumentos, y un supuesto o hipótesis, si ustedes quieren, posible, que es bastante evidente de pensar y que lo ha investigado y lo ha trabajado una historiografía como la brasilera, por ejemplo, es que la gestión del principio jurídico, el parto sigue al vientre, fue fundamental, ¿no? En eso. Entonces, en ese sentido, también el deseo de libertarse que expresan, ¿no? En la evidencia documental las mujeres, implica también negociar, intervenir y explicitar sentidos y prácticas de la esclavitud, pero también de los marcadores género racializados que la sostenían. Por lo tanto, nos permite pensar también en cómo se está construyendo la normativa de género y las representaciones de género, además, en ese periodo. Entonces, voy a hacer un repaso muy breve por el repertorio legal. Es decir, si las personas esclavizadas iban a la justicia es porque había un repertorio legal, un ordenamiento jurídico esclavista que lo permitía, ¿no? Y es un repertorio legal acotado, y eso hace que en parte las demandas sean similares, porque puedes pedir te puedes quejar por algunas cosas solamente. Y eso tiene una base, ¿no? Legal, digo legal, en las 7 partidas, ¿no? En algunas de sus leyes, ¿no? En particular en esta ley que establece la ley primera, el título 22 de la partida cuarta, que es que señala que en la ley sexta en particular, disculpen, es que las personas esclavizadas, dice el siervo, las 7 partidas se está refiriendo a personas esclavizadas, se pueden quejar a los jueces si es que sus amos les maltratan con exceso, es decir, con sevicia. Eso no lo pueden hacer. Y entonces eso va a ser un argumento importante para ir a, luego, varios siglos después, ¿no? En América Latina, en el caso de Chile en particular, pero lo vamos a encontrar en el Río de la Plata, en Lima, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Bogotá, etcétera, a quejarse ante la justicia señalando que se ha sido maltratado con exceso. Y por lo tanto, lo que corresponde es cambiar de propietario, ¿no? Pero también van a haber reinterpretaciones a la ley y también se va a señalar que se puede pedir la libertad, por ejemplo. También vamos a encontrar leyes específicas para personas esclavizadas y en particular
como esta, ¿no? La ley octava, que señala que las audiencias oigan y provean justicia a los que proclamen la libertad, ¿no? Entonces se ordena que las reales audiencias admitan este tipo de quejas, ¿ya? Esto es de la recopilación de leyes de India de 1681, fines del siglo XVII. Luego vamos a tener también la Instrucción para la Educación, Trata y Ocupaciones de los Esclavos de 1789, que es una normativa que pensó la monarquía especialmente para sus colonias en el Caribe, ¿no? En el contexto también de la Revolución de Haití y de la manera de aprovechar en particularmente Cuba, ¿no? Para la producción de azúcar. Sin embargo, es una ley que circula por todas las colonias de la monarquía española, ¿no? Y en esta instrucción o real cédula se crean también algunos tipos de agentes de justicia en particular que debían proteger, ¿no? O debían representar a las personas esclavizadas, si bien en la práctica las personas esclavizadas litigaban como miserables o pobres y por lo tanto accedían a la justicia a través de la representación de un abogado o procurador de pobres, ¿no? Y luego entramos al periodo de la independencia con las leyes de libertad, y esta es la primera ley de libertad que, entre otras cosas, determina los vientres libres, ¿no? En 1811 en el caso de Chile. Esto en realidad también es muy interesante porque hay historiadoras como María Eugenia Chávez, ¿no? O también para el caso de Ecuador, pero también de Colombia, o Magdalena Candioti para el caso del Río de la Plata, que han analizado cómo las leyes de libertad son, y en particular esta, la de libertad de vientres, es también un oxímoron, es una contradicción porque es una ley que es posible en un contexto donde sigue habiendo esclavitud. Las aboliciones definitivas van a demorar más tiempo, en el caso de Chile 12 años, pero también son leyes que por el contexto de guerra son leyes frágiles y también vamos a encontrar resistencias a aplicar esta ley, así como a la ley definitiva, por ejemplo. Entonces, eso en relación a un paso muy así general. Si estoy hablando muy rápido, por favor, díganmelo, porque estoy hablando, no hablo portugués, y entonces estoy tratando de que espero que me puedan seguir Acá en no sé español. si puede ser un poquito más despacio, así los Ya, que hablan en portugués. voy a ir más. Claro, para entender más. Dale. Si ustedes me interrumpen, porque no las veo, entonces ustedes me hablan y yo voy más lento. Entonces, lo que les presentaba recién era un marco general de algunas normativas legales o jurídicas que sostenían eh, las demandas no judiciales de personas esclavizadas ante los tribunales de justicia. Y luego, entrando ya en materia, ¿no? Propiamente tal, tenemos que Santiago es una ciudad con esclavos y esclavas. eh, la historia, la sociedad del Chile colonial es una sociedad esclavista, si bien no es una sociedad que se sostiene económicamente con una economía de plantación, en una dicotomía también que ha sido cuestionada, ¿no? Esto que hay sociedades con esclavos y sociedades esclavistas, por otra parte, que es una dicotomía que a lo mejor me quedé sin internet. A ver, ¿están ahí? Se cortó un segundo. Ah, ahora volvió la luz. Sí, estoy conectada al internet de la Ah, universidad, entonces ya, ahí volvió. Bueno, entonces les decía esto, ¿no? Que hay una división analítica para explicar, para diferenciar sociedades esclavistas y sociedades con esclavos, pero son todas sociedades esclavistas. Esta es una dicotomía, una propuesta analítica de Moses Finlay, que es un historiador de la antigüedad y que se ocupa para definir las sociedades, que se va a ocupar para explicar, ¿no? Posteriormente, hacer esta caracterización, ¿no? En términos de las sociedades esclavistas, y se van a crear como que hay como tipos ideales de sociedades esclavistas, que serían las del sur de Estados Unidos en el siglo XVIII, Cuba, ¿no? Y también Brasil. Sin embargo, esa dicotomía entre sociedades esclavistas y sociedades con esclavos también viene siendo cuestionada más o menos en los últimos 15 años, ¿no?
Por lo tanto, vamos a señalar que Santiago y de Chile es una sociedad esclavista. Es un sostén no solo económico, que lo es. Y se está trabando un poco, Siglo Carolina. XVIII, por ejemplo, ahí se está trabando, a ver. O entrecortado está. ¿De ahí se escucha mejor? Sí, perfecto. Ya, voy a sacar los audífonos y voy a hablar directamente entonces. Entonces, eso pues, sociedades esclavistas hay de diferente intensidad, dicen algunos autores, y por otra parte también la esclavitud da un sustento también político, ¿no?, a las relaciones de dependencia en el periodo colonial. Por lo tanto, es importante, no creo yo, repensar y no aplicar indistintamente estas dos tipos de divisiones, ¿no? Santiago es una ciudad, esta es la Capitanía General de Chile, que estaba dividida en dos intendencias u obispados, ¿no? Y no sé si ven acá este círculo aquí, este óvalo, eso es Santiago, que es la capital. Ujú. Y algunas cifras que voy a mostrar más adelante se refieren a la población afrodescendiente en el obispado o intendencia de Santiago, ¿ya? También hay otra cuestión sobre Chile que es importante, que es una sociedad que tiene esclavitud indígena legal durante todo el siglo XVII. Por lo tanto, hay dos hacia personas indígenas y también hacia personas africanas y afrodescendientes. Y vamos a encontrar cómo en algunos casos judiciales esas dos historias aparecen articuladas. La ciudad de Santiago se va ensanchando, se va volviendo más populosa, ¿no? Y se van a formar también barrios multiétnicos que están compuestos por españoles, por extranjeros pobres y también por negros, mulatos, indios y mestizos, ¿no? Dicen los documentos, ¿no? Entonces, este es el centro de Santiago y en este recuadro de aquí está la catedral, está el Palacio de Gobierno, donde está el gobernador, y acá está también la Real Audiencia. Luego está el río Mapocho, que divide la ciudad, y acá está la Chimba, que es este barrio más popular y populoso, que también es donde van a estar los barrios multiétnicos. Y Santiago no se va a entender sin las personas esclavizadas y la esclavitud, porque es parte de las dinámicas urbanas. Por ejemplo, acá vemos el papel de venta de Antonia, que es una mujer esclavizada en 1820, ¿no? Y este papel de venta, que se presenta como prueba dentro de un documento judicial, señala su edad, tiene 24 años, solo se señala su nombre, Antonia, y que se venden 300 pesos libres de impuestos, ¿no?, al comprador, y que no tiene tacha, es decir, no está enferma, no, y tampoco es dada a escaparse, a eso se refieren las tachas, ¿no? Y dice que es todo haceres, es decir, que hace todo tipo de labores. Usualmente se refieren a labores caseras de la casa, es decir, a un trabajo doméstico. Y el que quiere comprarla, ¿no?, puede verse con su amo, que es Francisco Arteaga, ¿ya? Y por otra parte, acá tenemos una tasación que es de un esclavizado que se llama, un hombre que se llama Domingo, y em, que tiene 40 años, tiene 44 años, poco más o menos, y es un zapatero, de oficio zapatero, y sin tacha. Nuevamente está la cuestión de la tacha, y esta tasación es para vender, ¿no?, a Domingo.
Y usualmente cuando aparecen estos papeles en los casos judiciales es cuando las personas esclavizadas solicitan un papel de venta para cambiar de propietario. También encontramos en los documentos judiciales, ¿no? Como, por ejemplo, hay algunos propietarios que ponen a las personas esclavizadas a trabajar en las obras públicas, ¿no? El puente de Calicanto, que es un puente que es parte de las obras públicas vinculadas al reformismo borbónico, ¿no? Del siglo XVIII, y también los tajamares de Santiago, que son las obras para contener el flujo del río Mapocho. Ponen los propietarios a trabajar a sus esclavos, ¿no? En las obras públicas, pero también como una forma de castigo, ¿ya? Entonces, también nos vamos enterando a través de los documentos judiciales de este tipo de prácticas, ¿no? Y es importante porque así vamos teniendo presente cómo también Santiago se construyó, urbanísticamente hablando, con la mano de obra de personas afrodescendientes, en este caso esclavizadas. Y también nos enteramos de, por ejemplo, cómo la ciudad permite espacios de cierta autonomía, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, María Mate es una mujer esclavizada que en 1805 ha pedido un papel de venta y su propietario o amo se lo ha concedido, y para eso tiene un plazo de 8 días para encontrar un nuevo amo. Sin embargo, María Mate se ha puesto al servicio de otras personas a trabajar de cocinera y lavandera, ¿no? Como si fuera libre. Entonces nos enteramos de eso porque su propietario se va a quejar de que María lleva más de un mes trabajando para otras personas como si fuera libre, y que él no está percibiendo, él no está recibiendo el jornal de esos pagos, ¿ya? Entonces nos vamos enterando también a través de la documentación judicial sobre esta historia social, ¿no? Del trabajo en Santiago, el trabajo que los tipos de labores que hacían las personas afrodescendientes. Y luego, ¿qué es lo que pasa con la población negra y mulata, ¿no? En el Obispado de Santiago. En esa, por una parte, esto, igual yo les voy a dejar este PPT, no quiero marearles con los datos, pero me parecía importante traer algunas consideraciones demográficas, ¿no? Y que tienen que ver con que de esta tabla lo que tenemos acá es esta gráfica, ¿no? En el Obispado de Santiago, que era disculpen que vaya hacia atrás, que en el Obispado de Santiago, que es esto de acá, ¿no? Que son los límites de la Capitanía General de Chile. Esto es parte de lo que se conoce como un padrón de confesión de 1778, que Marcelo Carmagnani y Herbert Klein llaman el censo de Santiago, ¿ya? Pero no es un censo en términos estrictos, es un padrón de confesión. Y ese padrón de confesión es un registro que hace un cura, ¿no? Y por lo tanto no es claro cómo se registraron a las personas, si fue por la declaración que hicieron las personas registradas o fue la observación del cura, ya del sacerdote. Entonces, en este padrón se señala que un 69% se registraron como españoles, que es muy alto, es sospechoso, digamos, sospechosamente alta esa cantidad. Un 9% como mestizos, que es muy bajo, ¿ya? Un 10% como indios, un 1,7% como negros y un 10,8% como mulatos, ¿ya? Entonces, si lo vemos a través de las diferentes eh, corregimientos, ¿no? que tenía la intendencia o obispado, ¿no? Vemos que hay una concentración, ¿no? Hacia de personas en general, ¿no?
en la zona central, pero también si seguimos luego el color morado y celeste, ¿no? Vamos viendo dónde hay más personas que son registradas como negras y como mulatas. No se señala si son esclavizadas o libres. Carmañán y Klein interpretan, pero dicen, puede ser, ¿no? Que aquellas personas registradas como negras sean esclavos y aquellas personas registradas como mulatas sean libres o libertos. Pero este registro, este padrón de confesión no señala eso, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es dónde hay más concentración, ¿no? De mulatos, ¿no? En Santiago, por ejemplo, en Colchagua, en el centro sur, ¿no? En Coquimbo, que es el norte, ¿no? Es el norte, lo que se llama en Chile el norte chico, ¿no? Y lo interesante es que tenemos que alrededor de un 18% o 20%, si sumamos negros y mulatos, ¿no? Entre hombres y mujeres están mezcladas, el género acá está en este 18%, no se distingue. Es un número interesante, ¿no? Es un número interesante. Hay una presencia evidente en ese tipo de documentos, en este registro, que tiene problemas metodológicos también, porque hay una invisibilización también administrativa de las categorías, y tampoco sabemos cómo las personas, y tampoco sabemos si las personas fueron las que adscribieron a esas categorías el sacerdote. Ahora, en relación a la población, más o menos de unos 6.000 esclavos arribados a Chile producto de la trata transatlántica, ¿no? Entre los siglos XVI al XIX. También Celia Kassen, hace unos años atrás, cuantificaron compraventas hacia el último tercio del siglo XVIII y durante el XIX, y también cuantificaron unas 4.000 compraventas, que no es lo mismo que decir 4.000 personas. Entonces, estamos pensando en más o menos que si esas cifras son relativamente correctas, estamos hablando de unos 4.000 más o menos hombres y mujeres esclavizados, por lo menos en el último tercio del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Estas cifras también son interesantes porque si eso es así, hay una población libre, ¿no? Más amplia que la población esclavizada. Sin embargo, como vamos a ver hacia el final de la presentación, también, o sea, las definiciones entre esclavitud y libertad, los límites son también muy ambiguos, ¿ya? Esto es una solicitud del Cabildo o Municipalidad de Santiago a fines del siglo XVII para solicitar que se entregue algo así como un cupo especial de esclavos que lleguen al puerto de Valparaíso, porque el tráfico, digamos, ya sea por Buenos Aires o que es el tráfico terrestre, o por Cartagena, ¿no? Encarece mucho el costo de las personas esclavizadas. Entonces hay esta solicitud a fines del siglo XVII demandando, digamos, que llegue una mano de obra esclavizada, ¿ya? Ahora, volviendo a la segunda mitad del siglo XVIII, ¿qué pasa con las personas esclavizadas que se comercian, que se trafican en Santiago, en el mercado local? Em, la mayoría viene de Santiago, o sea, son personas esclavizados criollos, ¿no? Pero también vienen de Buenos Aires, hay otros que vienen directamente de África, el Congo, Guinea, también hay otros que vienen de diferentes lugares de América. Entonces vemos también, a propósito de estas cifras y de estas muestras, ¿no? Cómo hay también digo, el mercado esclavista, ¿no? De Santiago participa de la trata transatlántica, ¿no? Y también de una trata intraamericana. Y luego, si nos enfocamos aún más en Santiago, en el corregimiento de Santiago hacia fines del siglo XVIII,
también vamos a encontrar que hay una concentración, ¿no? De personas afrodescendientes, ¿no? Donde destacan también los mulatos, ¿no? Están primero en Santiago, ¿no? Después sigue Coquimbo. Esto también tiene que ver con que aquí hay actividad minera, ¿no? Pero también lo que se conoce como el centro-sur de Chile, ¿no? Rancagua, particularmente Colchagua y el Maule, donde también hay actividad agrícola importante en el siglo XVIII. Y luego en Santiago mismo, en la ciudad o el corregimiento, ¿no? También tenemos algo similar, ¿no? En términos de mulatos y negros, que tienen cifras o representan cifras similares a las de mestizos e indios, ¿no? Y como les digo, el porcentaje de españoles que pueden ser españoles criollos o de España está totalmente disparado, digamos. Entonces es interesante también ver cómo la pregunta que queda abierta, ¿no? Cómo se construyeron estos datos, ¿no? Que tienen que ver con la calidad o la casta, o las marcas de diferencia género-racializadas, ¿no? La calidad es un término usado para referirse a las características personales y sociales de una persona, como su buen o mal comportamiento o fama, pero también significaban cuestiones fenotípicas, ¿ya? Y en ese caso su sentido está más cercano al de casta, que es un término de uso administrativo, o a razas, entre comillas, ¿no? Y esto lo señalo porque en los documentos judiciales se pregunta cuál es la calidad de una persona. Y ahí esa persona va a tener que decir si es mulato, negro, negra, mestizo, mestiza, español, española, etc. Y esto es interesante cuando lo vemos en su aplicación, ¿no? En su uso. Por ejemplo, en este expediente, en esta queja, ¿no? De 1757, de mediados del siglo XVIII, tenemos que hay una familia de personas esclavizadas que dice que no son mulatos, sino que son indios. Esa es una estrategia interesante del cambio de la ascendencia materna, ¿ya? En este caso, y en otros más que vamos a ver en un momento, porque implica que si se es indio en el siglo XVIII, no se puede ser esclavizado, ¿ya? Entonces voy a leer solamente esta primera parte, ¿no? Este es un fragmento del interrogatorio, ¿no? En este caso es el propietario, que es la propietaria Josefa de León, demanda a unos esclavos mulatos suyos, dice el documento, porque están pidiendo la libertad bajo el argumento de que son indios, entre comillas. Entonces dice así esta primera pregunta. Si saben que un mulato llamado Juan, al parecer indio, parece indio, pero es un mulato, ¿no? En la lógica, ¿no? De la propietaria, es hijo de una mulata esclava de mi parte y de un indio arribano, o sea, de un mapuche, que se llama Antonio, y por esta razón parece indio, pero en realidad son todos esclavos, va a continuar, ¿no? Todos descienden aquí dice, en realidad, esclavos descendientes de mulatas, y que algunos tienen el parecer verdaderamente de mulatos. Entonces vemos cómo se ponen en juego categorías racializadas, ¿ya? Que suponen todas estas complejidades que les decía yo hace un momento, la calidad y la casta, ¿no? Y también cómo son usadas, ¿no? Para poder generar una estrategia que permita solicitar la libertad. Y ahora entramos, ¿no? Entonces a la litigación de mujeres esclavizadas propiamente tal. Lo que yo he venido haciendo en los últimos años es analizar los usos de la justicia enfocándome en las disputas por libertad. Y esas disputas por libertad tienen también un efecto que es que tensionan el poder esencialista u ontológico del archivo. Es decir, que intervienen en cómo, en estos casos, una persona esclavizada fue registrada. ¿Y qué es lo que dicen los registros judiciales, los registros
notariales, los registros parroquiales, ¿no? Sobre esa persona. Y en función de poder disputar ese poder que tienen esos documentos para decir que alguien es esclavizado o esclavizada, ¿no? Es que es algo que lo vemos en lo judicial. Y ahí, a propósito de un análisis más amplio que les comentaba a un inicio, eh, de litigios de hombres y mujeres esclavizadas, yo me he concentrado en el de las mujeres. Y en los casos de litigios judiciales de mujeres, lo que yo he identificado son dos grandes estrategias. Una que llamo esclavitudes transitorias y que tiene que ver, por ejemplo, con reinscribir la ascendencia materna al cambiar la calidad, ¿no? Que es la calidad de quien demanda para cambiar la condición legal. Este ejemplo que les daba hace un momento, de la familia de Juan, un mulato, que dice que en realidad su madre y su abuela son indias. Eso hace que en el siglo XVIII, si yo doy las pruebas necesarias, ¿no? Se reconozca que en realidad no soy esclavizado, no, no, y por lo tanto haya automáticamente, entre comillas, automáticamente, una reconocimiento de la libertad, que va a afectar no solamente a la persona que está demandando, sino a toda su familia. Y por otra parte, he identificado otra estrategia que es la redención del cautiverio y que tiene que ver con más bien cambiar la condición legal por medio de la compra o por medio de manera más amplia de una manumisión. Hay diferentes tipos de manumisión. Las manumisiones que otorgan, ¿no?, los propietarios o amos, que se llaman manumisiones por gracia, entre comillas. También están las manumisiones por compra o autocompra, ¿ya? Se pudiera pensar que las manumisiones por gracia están más condicionadas, ponen más condiciones que las por compra, pero también lo que nos dicen los conflictos judiciales es que también esas eh, manumisiones por compra también sufren condiciones, es decir, requisitos para poder efectivamente ejecutarse. Y entonces en esta segunda estrategia vamos a encontrar la importancia de las formas de que se registre y que quede por escrito la libertad. Entonces, en el caso de las esclavitudes transitorias, y ya me quedan como unos 10 minutos de presentación. ¿Nos escuchás? Por ejemplo, en el artículo que les mandé, en el que se llama sobre el partus sequitur ventrem, analicé dos casos, ¿no? Uno del siglo XVII, que es el de Beatriz, y otro del siglo XVIII, que es el de Francisca Cartagena, ¿no? Estas ¿Carolina? mujeres lo que hicieron fue revertir el poder del parto sigue el vientre y señalar que su ascendencia materna era de una mujer india libre, ¿ya? Y por lo tanto hay una producción de documentos, una circulación de evidencia y de testimonios, de pruebas, ¿no? Interesante en ambos casos, ¿no? En el caso de Beatriz, ¿Mamá? eh, ¿Mamá? ¿Oye, Carolina? ¿sí? ¿Sí? Perdón, teníamos acá una duda con respecto a la palabra manumisiones. Ah, sí. Sí, sí, si podés, o definirla, ¿qué sería para los casos de como comprar la libertad? Espérame un segundo, me voy a poner. Es que yo las escucho mal sin los audífonos. Mm. A ver ahí. Sí, ahí sí, cuéntame. Sí, no, que teníamos la duda con respecto a las manumisiones, que no sabíamos bien a qué se refiere. O sea, ¿cuál es la definición? Como yo les puedo más o menos explicar, pero tampoco conocía esa palabra. Ya, manumisión es el otorgamiento legal
de la libertad. ¿Otorgamiento legal de qué? Perdón. De la libertad. De la libertad. Ok. Perfecto. Gracias. En una notaría. En portugués se dice auforía. Sí, alforría, sí. Sí. Perfecto. Gracias, puedes seguir. Entonces, a propósito de esta estrategia que llamo esclavitudes transitorias y que implica cambiar la ascendencia materna, propongo una reflexión sobre cómo funcionan los archivos, ¿no? Y cómo se produce una verdad. Ay, ¿me están preguntando algo? ¿No? Ok. No. Entonces, ahí he pensado en cómo los archivos judiciales son archivos género racializados, o cualquier archivo colonial va a ser género racializado por las lógicas de conquista y colonización que establecieron una jerarquización de sujetos conforme su origen, ¿no? Y el proceso de conquista supuso, ¿no? Un sujeto nuevo también, que es el mestizo, ¿no? Y eso implica la creación y la definición de lo que Carmen Bernand, que es una historiadora argentino-francesa, llama los estatus híbridos, ¿no? Y entonces los archivos coloniales van a reproducir esa normativa, ¿no? Que jerarquiza la diferencia humana y por lo tanto cambiar la calidad, ¿no? Va a implicar disputar el saber de los archivos coloniales, ¿no? Que es una idea también que tomó de Anne Laure Stoller. Entonces, si yo logro comprobar que, por ejemplo, que un registro que dice que mi madre es tal persona, si yo puedo decir ese registro no es tal, está equivocado, mi madre es esta otra persona y presento otro registro, como un acta de bautismo, etcétera, o testimonios, disputo, ¿no? El poder que tiene ese archivo colonial de la esclavitud en este caso. Y entonces, a propósito de eso, he pensado en que en un mismo documento judicial se contiene también un archivo que es propio y que es yuxtapuesto, ¿no? Hay diferentes capas en un documento judicial, por ejemplo. En estos casos de demandas para cambiar la inscripción, para cambiar sí, para volver a inscribir a la ascendencia materna y de esa manera revertir, ¿no? Esa norma jurídica del parto sigue al vientre. Si yo digo que mi abuela en realidad era una mujer libre, eso, y si eso es reconocido por la justicia, ¿no? Cambia mi condición jurídica. Entonces esto también es una estrategia que tensiona la colonialidad de género, que es una categoría creada por María Lugones, una feminista, una teórica, una pensadora feminista decolonial, ¿no? Y también lo que vemos en estos expedientes judiciales es cómo se reinscribe una nueva genealogía, ¿no? En ese archivo. En el caso de Beatriz, la Real Audiencia reconoce y dice sí al lugar a su demanda. Por lo tanto, Beatriz comprueba que Beatriz, además dice ella es del siglo XVII, por lo tanto es un momento donde la esclavitud indígena es legal. Beatriz sale registrada de dos maneras, como samba y como mulata,
el padre de Beatriz es de origen africano, es afrodescendiente, pero la madre es una mujer, comillas, india, pero aparece como primero un registro que la identifica como una india de guerra, y ella dice, mi madre es una india libre, ¿ya? Y 100 años después encontramos el caso de Francisca Cartagena, que es descrita como una mulata esclavizada, que dice que su abuela no era mulata, sino que era una india en el siglo XVIII. Y por lo tanto, si ella logra comprobar eso, ella y su familia sería libre. ¿Mm? Entonces, estos casos son bien complejos en términos jurídicos, en términos del uso de la ley, de cómo funciona la justicia también, pero también en términos sociales y familiares, porque es echar a andar una argumentación que implica conseguir testigos, que implica también acordar con la familia que se va a cambiar la historia de la genealogía y la ascendencia, ¿no? Y eso también es interesante. Por supuesto que esto también está mediado por los asesores legales, ¿no? Entonces es bien interesante también tener presente eso al momento de analizar estos documentos. Y por otra parte, con esto sí que ya voy a terminar, tenemos la redención del cautiverio. Y aquí vuelvo a las cartas de libertad o a la manumisión o la alforría. He hecho yo una exploración preliminar, ¿no? de las cartas de libertad. Esto es una carta de libertad, ¿no? Eh, empieza aquí, libertad de don Andrés Ahumada da a favor de su criada Dolores García y su hija, ¿ya? Esta es una manumisión o alforría por compra, porque Dolores García le da 370 pesos a Andrés Ahumada. Ujú. Y esto está en notarios o escribanos. Entonces, la carta empieza aquí y termina acá, ¿ya? Y aquí empieza otro documento, otro registro. Ahora, para que se hagan una idea, 370 pesos es mucho dinero, ¿no? Piensen que un caballo en Santiago, en esa época, en Chile, vale 60 pesos, ¿ya? Entonces, es mucho dinero. Bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, esta es una tabla que hice que tiene que ver con la cuestión más cuantitativa. ¿De dónde sale ese dinero y cómo una mujer esclavizada, en este caso, consigue 370 pesos para comprar su libertad y la de su hija? Es algo que podemos conocer un poco más a través del caso de María Josefa Pastene. María Josefa Pastene, hacia el último tercio del siglo XVIII, en 1773, se va a quejar a la justicia porque ella dice que consiguió su libertad por escritura hacía 18 años antes y que para pagar ese dinero con la que compró su libertad, ella y su abuela se comprometieron a pagar en servicios a quien le prestó el dinero. Por lo tanto, este litigio, que es para reconocer que se le reconozca la libertad, no es contra su propietario o ama, sino que es contra la persona que le prestó el dinero, que es una doña, una señora, ¿ya? Entonces, con este caso retrocedí y fui a buscar su carta de libertad, que es esto, su manumisión, pero también la deuda que contrajo la abuela de Josefa para conseguir los 200 pesos con los cuales luego paga, ¿no?, la libertad. Y este caso es muy interesante porque en realidad lo que activa el caso es que la persona, algo así como la patrona de Josefa,
¿no? Porque no es su propietaria, pero es la persona que le prestó el dinero y Josefa vive en su casa trabajando como criada, libre, se supone. Josefa ha tenido hijos y esta señora ha puesto a sus hijos en la pila de bautismo por esclavos. Entonces, eso es lo que dispara la queja judicial, ¿ya? Y entre otras cosas, el caso va comentando lo que Josefa hace para poder pagar la deuda, que sirve, lava, etcétera, ¿no? Y que nunca dejó de servir, aunque estuviera preñada o embarazada. Y bueno, con eso yo quería como cerrar, porque sé que ha sido una presentación larga, pero lo que me interesaba en este caso, en estos casos que tienen que ver con cómo las alforrías no se cumplen, es que son también una ventana para entender la fragilidad de la libertad, incluso teniendo un papel, una carta de libertad, pero también las formas en que estas mujeres se están endeudando y consiguiendo el dinero para comprar la libertad y luego pagar ese precio, ¿no? A través de sus trabajos, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta el trabajo? Bueno, este caso, el de Josefa, entrega mucho material al respecto, pero no me voy a referir a eso porque es más extenso. Entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido relativamente comprensible mi castellano. Les pido disculpas, no hablo portugués, pero sí les voy a dejar la presentación. La historiografía brasilera, ¿no? Tiene trabajos muy interesantes sobre cosas similares, pero en un contexto distinto en términos legales y también sociales, ¿no? Pero que son similares a esto, por ejemplo, los trabajos de Kayla Greenberg, quizás la conocen, una historiadora importante de la esclavitud en el siglo XIX, o los de Mariana Díaz, también Fabián Popillín, ¿no? Y grupos de investigadoras que vienen trabajando sobre las mujeres esclavizadas, en particular en el siglo XIX. Sé que el periodo colonial también en Brasil es distinto, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, sí, ¿querés qué? Dale. Bien. Yo voy en texto. Carolina, ¿Me esperas un segundo? Es que necesito poner los audífonos. ¿sí? Sí. ¿Me escucha? Ahí sí. Sí. Yo voy a hablar en un perfecto portuñol. Gracias por nuestra charla. Yo, para nosotros es muy interesante conocer la historia de Chile, pero en un diferente, ¿cómo decir? Porque- É horrível isso. Porque não é comum em los estudios em la universidade se hablar del Chile como uma cidade de esclavos e esclavas. Sim. É uma novidade, não? Sim, porque não, creio que todos nós outros pensamos assim. Mas há uma, claro, há muitas diferenças, mas penso que quando tu hablas sobre las, las preguntas o las cuestiones de los esclavos en Chile me parece que son siempre individuales. Hay organizaciones como en Brasil, las hermandades, por ejemplo. En Chile también podemos hablar sobre las hermandades negras o no. No.
¿Me escuchan bien ustedes? Sí. No, no hay hermandades negras a diferencia de Brasil, claro, Bahía, Río también, o incluso a diferencia de Buenos Aires, donde también hay cofradías, hermandades, ¿no? En Lima también, en Santiago no hay eso, o hasta ahora quienes han investigado las corporaciones, digamos, religiosas, no lo han encontrado. Hay afrodescendientes esclavizados y libres que participan en cofradías, pero no son hermandades propiamente afrodescendientes o negras, que tengan naciones, por ejemplo, ¿no? No, eso no hay en Chile. Y eso sí es algo distinto, ¿no? Em, sí. Relaciones de los esclavos con los esclavizados con la iglesia. Es fuerte, hay una participación mismo sin las confrarías o hermandades. No, sí, sí hay, o sea, sí hay participación de esclavizados en las iglesias. La iglesia, sí, sí. Sí, no, sí las hay. O sea, de hecho, eh, en general, por ejemplo, cuando vemos testamentos de personas afrodescendientes libres, ahí nos damos cuenta también de las devociones, porque las personas esclavizadas no tienen derecho a testar, no pueden testar, pero cuando son libres o libertos, sí. O sea, ahí podemos hacer podemos conocer algunas trayectorias en ese sentido, pero por otra parte también en teoría, los propietarios están obligados a velar, a cuidar Uhum. eh, que sus esclavizados eh, sí, tienen que velar que las personas esclavizadas sigan el evangelio, que se bauticen, que tengan un confesor, y hay documentos judiciales que también dan cuenta de eso. Entonces sí participan en la vida religiosa, ¿no? En las manifestaciones religiosas populares. Eso sí, Isso, exatamente. lo que no hay, lo que no, o no se ha encontrado hasta ahora, ¿no? Pero sí hay gente que ha investigado buscando las cofradías, eso no existe, pero están estas otras participaciones, eso sí. Em, y pudieran haber otras formas de agrupaciones que no conocemos hasta el momento porque es un campo de estudio muy abierto aún. Pudiese haber una concentración, creo que aquí habría que pensar también en la población libre, por supuesto, en cierto tipo de oficios, por ejemplo, pero eso es algo por determinar todavía. También revisar mejor, por ejemplo, los matrimonios. Uhum. Ese tipo de cuestiones creo que todavía están pendientes, ¿no? Hay investigaciones muy preliminares todavía al respecto. Me pergunta sobre la participação. Tá horrível, né, o som. Oi, me escuta? ¿Me esperas un segundo? Espérame, espérame. Está dando uma interferência aqui, mas é lá, né? Ahora. Sobre la participación en la iglesia es porque hay una comparación. Estoy en Río de Janeiro, estoy en Brasil y siempre acabo pensando en las relaciones. Mas, por ejemplo, cuando hablas de, no hablas, no, cuando pienso, ¿no? en la muerte, por ejemplo, ¿cómo son los ritos funerales, por ejemplo, de los esclavos? ¿Son en la iglesia o hay outros diferentes, outras cosmovisões? Ou, eu não sei. É uma pergunta simples, mas honesta. Eh, son ritos muy normativos, digamos. No hay ritos vinculados como a religiosidad africana. Si la pregunta va por ahí, no. A lo que sabemos hasta ahora, porque la pregunta es, bueno, eh, ¿hay prácticas culturales africanas, por ejemplo, en Santiago de Chile? Hasta ahora
no tenemos evidencia precisa sobre eso. Entonces, los funerales son funerales católicos convencionales. Pero esto es algo también, o sea, acá en Chile no hay un área no hay africanistas tampoco. Entonces, creo que ahí tenemos una serie de cuestiones pendientes, ¿no? Pero lo que sabemos hasta ahora es que hay por decirlo así, están muy hispanizados, ¿no? No sé si contesto. En ese sentido sí, muy distinto al caso de Río eh, o como les decía, el caso de Buenos Aires o el caso de Lima. Es como, eh, la... Creo que habría que investigar más en profundidad también, hacer el seguimiento a aquellas personas que son africanos de primera generación, digamos, que vienen directamente que llegan secuestrados desde África, ¿no? Gracias por la presentación. Tenía una pregunta con respecto. ¿Me estás escuchando? Sí. Más o menos. A ver, conecte. Ahí está mejor. Hola, ¿me escuchás? Sí, Ah, ahí va. ¿Me escuchás bien o más o menos? sí tengo cierto retorno, pero... Quizás. Sí, digamos, sí. No, ahí sí, ahí sí. Buenísimo. Nada, te agradecía por la presentación y te quería consultar sobre, o sea, ¿dónde encontraste estos archivos o si eran archivos que, no sé, ya estaban disponibles? ¿Cómo fue como ese trabajo documental de poder encontrar, no sé, por ejemplo, estas cartas de libertad o mismo los archivos judiciales? Si están sistematizados o cómo fue ese proceso. Sí, están catalogados en el Archivo Nacional Histórico, em, están, eh, están ahí en los catálogos, en los inventarios, en las bases de datos. Entonces, lo que yo les decía al principio, que no sé si se entendió, pero cuando yo estaba revisando el inventario de Real Audiencia, que es un fondo, ¿no? El fondo que tiene la documentación del Tribunal de Justicia principal de la Capitanía General. Y entonces, revisando ese catálogo, aparecen, es un catálogo que es un catálogo de principios del siglo XX, y aquí nos metemos en el asunto de la archivística, ¿no? También cómo las formas de ordenar la información en bibliotecas o archivos visibiliza o no un montón de cosas, ¿no? Pero esos catálogos, que son de principios del siglo XX, están ordenados alfabéticamente y como es un tribunal de justicia, aparecen los conflictos, ¿no? Entonces se señala, por decir algo, Carolina González demanda a Juan X por estafa, por inventar algo, ¿no? Y en esas descripciones de casos aparecía, por ejemplo, Francisca o María Josefa Pastene, mulata contra Dolores por reconocimiento de libertad. O también podía decir Francisca Cartagena por su libertad, no, sin decir que era esclava o libre y sin tampoco señalar su calidad. Es decir, si era mulata, negra, mestiza o española, pero dice por su libertad. Entonces, el de por su libertad o por maltratos eran claves también para luego ir a pedir el expediente, porque el catálogo dice dónde está ubicado el expediente en ese fondo, en el Archivo Nacional. Entonces, el material está ahí, en ese sentido es un archivo bastante ordenado, por decirlo así, ¿no? Y lo mismo con otro fondo grande que se llama el Fondo Notarios de Santiago, y ahí están las cartas de libertad. En notarías hay todo tipo hay testamentos, hay compraventas, hay cualquier tipo em, eh, de acto que se formaliza ante notario.
Entonces fue eso, esa un poco sorpresa de ver, bueno, que hay un montón de casos judiciales, como la historia de Chile dice que esto no pasó. No sé si, entonces ahí lo que hice yo fue ir a ver qué decían los expedientes. No sé si se entendió. Sí, sí, perfecto. Gracias. Buenas tardes. Escrevi mis dúvidas. Me interessei, me interessou muito o tema da colonialidade de gênero. Podias recomendar-me referências sobre o tema? E são duas perguntas objetivas e uma complexa, né? Dos, não há manifestações culturais africanas em Chile? E três, la complexa, no caso, mulato é o mesmo que pardo em Chile. Sin embargo, he observado esta questão em pessoas de outros países latinos, porque aqui em Brasil, mulato é uma palavra controvertida. He observado em outros países que esse termo parece ter outras conotações diferentes. E a palavra pardo existe em las definições na negritude chilena? Me gostaria de saber o que tu opina a respeito. Enfim, graças. ¿Se entendieron las preguntas? Sí. Carolina está silenciada en el micrófono. Ahora sí. Gracias por las preguntas. Sí, colonialidad de género, si te interesa, sugiero leer Colonialidad de género de María Lugones, que está publicado en el 2008 en Tabula Rasa, una revista colombiana. Puedo mandar el enlace después a Denise. ¿Sí? O sea, a mí me interesa trabajar con enfoques que me permitan problematizar analíticamente las categorías de diferencia del periodo colonial, y con esto voy a ir a tu última pregunta, ¿ya? ¿Por qué hablo de colonialidad de género? Porque claro, cuando digo yo, a propósito de tu pregunta por mulato, sé que es un término muy controvertido en Brasil hoy, sí, lo sé. Entonces, por una parte, estoy ocupando estas palabras que se ocupan en ese momento, ¿ya? Se ocupa la palabra mulato, moreno, también pardo, negro, y a veces esas categorías son muy flexibles. También a veces para decir, por ejemplo, se habla de una niña pequeña, mulata, se dice mulatilla, y en la foja siguiente se dice que es mestiza. Entonces es muy confuso porque tenemos formas de clasificación que son contemporáneas, y por lo tanto estas otras formas a veces choca, digamos, con las discusiones
actuales que ciertas categorías tienen. No sé si me explico. Entonces, lo que quiero decir es que estas categorías, o sea, estas palabras, negro, mulata, morena, pardo, sambo o samba, que tienen que ver con estos estatus híbridos coloniales de las mezclas, son las categorías que aparecen en estos documentos, pero que no necesariamente son las categorías que hoy se ocupan en Chile para hablar de la afrodescendencia. ¿Me explico? Y por eso también, para problematizarlas, las pienso también a propósito de la colonialidad de género que propone María Lugones. Para María Lugones, los procesos de conquista y colonización europeas a partir del siglo XV hacen que género y raza estén fusionados. No se puede pensar la una sin la otra. Entonces, son formas de entender también la interseccionalidad, es decir, ese mutuo modelamiento de diferentes ejes de dominación, que me parece interesante analíticamente para poder complejizar el análisis histórico, porque si no el análisis histórico se queda en cuestiones muy descriptivas o no entra en la complejidad de estas categorías, por ejemplo, ¿ya? No sé si me explico un poco, por ahí va mi reflexión. Y sobre las manifestaciones africanas en Chile, colonial, es algo que creo que tenemos que seguir investigando. Por otra parte, el movimiento afrochileno recoge expresiones musicales, por ejemplo. A ver, ¿me quieren preguntar algo? Me voy a poner el audífono. Claro. Ella pregunta si, por ejemplo, hay manifestaciones musicales que perduran hoy, como hablan del samba, ¿no? Que acá por ahí es algo que tiene mucha fuerza. Si ahí, digamos, en la actualidad está relacionado con digamos, las comunidades, ¿no? Alguna como con lo afro vinculado, y si hoy todavía hay algo de esa manifestación. Los musicólogos han investigado cómo la cueca, que viene la zamacueca, que es el baile nacional de Chile, es de origen africano. Tiene diferentes, digamos, vertientes, y una de esas importantes es la africana, ¿no? Ahí sí hay algo que ha sido investigado desde las cuestiones más culturales en relación a cómo se mantienen eso también en el tiempo. Buenísimo. Gracias. Sí. Acá todos agradecemos por el espacio, y la charla fue muy interesante. Bueno, también los artículos enviados también resultaron muy, muy interesantes por ahí.
A mí me resultó bastante llamativa toda esta cuestión que analizás en relación a primero la libertad de vientres, ¿no? Y cómo eso, bueno, se produjo, y también las matices, ¿no? De que por ahí no es que cuando digamos, se abolió la esclavitud, eso implicó la libertad, ¿no? Inmediata, sino que tuvo muchos matices y que se siguieron ejerciendo algunas formas de esclavitud, aprovechando por ahí ciertas circunstancias políticas, o cómo eran las personas anotadas, ¿no? Creo que hablas de los párrocos, bueno, toda esa parte me resultó muy interesante, y bueno, acá es un agradecimiento colectivo por el espacio y por el tiempo, ¿no? Como disse antes, há sempre uma conexão em minha cabeça com toda a América Latina. Quando penso, lembro sempre, me recuerdo sempre de Sidney Chalub, que é um historiador brasileiro, que tem um livro chamado Sentidos de la Liberdade. Exatamente onde discute o que é liberdade e como ela se dá, ela vai, vuelve, não há momento que agora somos livres. Então, é muito interessante pensar a conexão latina, afro-latina, exatamente, né? Então, quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, aprendemos muito, muitíssimo mesmo. Conhecemos um pouco, né, do Chile também, e Chile negro, a história da escravidão, e não só a história da escravidão, mas também o agenciamento das pessoas negras africanas que se colocavam contra o Estado, fazendo pedidos, exigindo, como é que se fala? Exigindo também sua liberdade, luchando por ela. É muito interessante. Muitas graças mesmo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la paciencia. Sé que fue una presentación un poco larga y con los desperfectos técnicos, pero en fin. Gracias nuevamente y gracias, Denise. De ahí y te mando un correo para que quedemos contactados a futuro. Y te mando la presentación por si la quieren tener. Buenísimo. Él la va a enviar. Ok, muchas gracias. Chao. Bueno, chao, que estén bien. Chao, chao. Obrigado. Chao.